¿Y cómo llegaron a hacer este cambio tan importante? ¿Cómo tomaron la decisión? ¿Cómo se unieron para hacer este importante proyecto para la región? Bueno, a partir de 1983, un grupo de personas, tuvimos el acompañamiento de unas personas de Guatemala nosotros, que venían llegando a México y que conocían mucho ya de trabajos importantes realizados en el altiplano guatemalteco. Y bueno, nos acompañaban en las comunidades para empezar a ver, a analizar un poquito las condiciones ambientales que teníamos. Y bueno, empezamos a hacer un pequeño diagnóstico con las comunidades para saber un poquito cuáles eran los principales problemas que ellos sentían, necesidades muy sentidas que ellos tenían. Y a partir de ello surgieron varias cosas importantes. La mayor parte de la gente siempre estaba diciendo, es que hay muy poca leña, la madera que muchas veces necesitamos para construir ya no hay, los manantiales, los arroyos están teniendo cada vez menos agua, las tierras están muy erosionadas, etcétera de cosas. Entonces se presentó una crisis. Siempre, como en todo caso que hay que emprender algo, esperamos siempre hasta que haya una crisis, ¿no? Entonces yo creo que no debemos de ser así, no debemos de esperar hasta que haya una crisis para empezar a hacer algo. Yo creo que las cosas se van viendo conforme van ocurriendo, pero muchas veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Y eso es lo que estaba ocurriendo en la Mixteca. Es una característica de nuestra gente que así hacemos con nuestra salud, hasta que ya no podemos caminar, hasta que el dolor es insoportable, pero con la tierra es otra cosa, porque de ella dependemos, ¿no? ¿Y cómo empezaron a trabajar? ¿Qué fue lo que hicieron? Si nos quieren mencionar algunas acciones para que nuestros amigos campesinos e interesados en estas cuestiones puedan darse cuenta del procedimiento más o menos. Claro que sí, Olga. Mira, rápidamente te puedo decir que nosotros empezamos, una vez que detectamos que era escasez de leña y madera principalmente, el asunto fue, empezamos a desarrollar actividades de reforestación. Al principio reforestábamos con cualquier tipo de árbol, eucaliptos, casuarinas, árboles tradicionales que tienen normalmente los viveros de los gobiernos. Y después de varios años nos dimos cuenta que esos árboles no estaban creciendo adecuadamente, porque en primer lugar no son de nuestras regiones, no son de nuestras tierras, y estaban teniendo muchos problemas de desarrollo. En 1985 nosotros empezamos un proceso de reforestación con especies locales, pinos locales, élites y varios tipos de arbustos que empezamos a reproducir en nuestros pequeños viveros. Y eso es en verdad lo que le dio uno de los grandes logros a nuestro trabajo. Los árboles localmente se desarrollan muy bien, muy fácil de crecer en condiciones bastante difíciles, y bueno, 27 años después tenemos ahora árboles como si fueran bosques ahora en estos lugares donde antes no crecían ni siquiera hierbas. ¿Y cómo se unió la gente? ¿Cómo entendieron que eso era importante y empezaron a trabajar por el proyecto? Porque a veces no queremos hacer nada que no nos vaya a beneficiar directamente a nosotros y a nuestras familias, y es un grave error. ¿Cómo lo hicieron? No, tienes mucha razón, es muy difícil. Al principio es bastante difícil cuando la gente no está consciente de la importancia que tiene una labor como esta de sembrar árboles. A nosotros nos costó bastante, ¿no? Mucha gente decía que para qué sembrar árboles si eso tarda muchos años en crecer y a lo mejor ya no los vamos a aprovechar, o por qué no sembrar cosas que se comen y no árboles. Cosas como esas. Nosotros tuvimos que enfrentar resistencias bastante fuertes al principio, pero poco a poco empezamos nosotros, personas como mis amigos y yo, empezamos a sembrar en nuestras parcelas árboles, y empezamos con el tiempo, poco a poco, conforme iban mejorando, iban creciendo, empezamos a traer a familias campesinas de nuestra misma comunidad o de otras comunidades para que vieran cómo estos árboles empezaban a crecer y empezaban a cambiar las condiciones del suelo, del clima, etcétera. Se detuvo la erosión. Se detuvo la erosión, pues ahora decíamos tenemos sombra, empezábamos nosotros, después de 10 años uno empieza a obtener leña, empieza a obtener varios beneficios que no tenemos cuando no hay estos árboles. Y entonces trajimos gente a estas parcelas y empezamos a decirles, miren, es que todos los beneficios y las ventajas de sembrar los árboles. Y entonces fue como la gente poco a poco empezó a probar, ¿no? Dice, bueno, 5 árboles, 10 árboles, pero hoy
hay una conciencia tan importante en esta región, que la gente está sembrando árboles como si fuera una práctica, otra práctica más, como sembrar la milpa, como sembrar los trigos, los frijoles, etcétera, de cosas. La siembra de árboles juega papeles importantes, porque además ve los beneficios de que ahora pueden obtener leña, pueden obtener madera, están obteniendo ya algunas parcelas reforestadas, están obteniendo tierra vegetal para poder mejorar la fertilidad de sus suelos. Algunos otros sistemas que realizamos de conservación de suelos para retener agua están contribuyendo a aumentar los niveles de manantiales. ¿Cómo cuáles? Y construimos varios, un sistema de zanjas. En las laderas de nuestras tierras construimos una serie de zanjas en las áreas más erosionadas, en un principio para evitar la erosión, y más tarde nos dimos cuenta que todo el agua que se detenía se infiltraba y estaba contribuyendo a los manantiales cercanos. Y entonces a partir de allá se inició un proceso bastante grande de construcción de estas zanjas en las laderas, una combinación de zanjas con reforestación. Por una parte, mientras los arbolitos están pequeños todavía no pueden contribuir a la retención del agua, pero estas zanjas retienen el agua, y entonces es una combinación muy interesante de zanjas con reforestación que pueden ayudar mucho a aumentar el nivel de los manantiales. Yo invito a la gente que haga esto en sus parcelas, en sus comunidades, porque todo el tiempo estamos diciendo que ahora ya los arroyos tienen menos agua, antes tenían los pozos más agua y ahora ya no tienen. Pero yo siempre les pregunto, ¿y qué están haciendo ustedes para mejorar esas condiciones, para que haya más agua, para que los pozos tengan agua? Y mucha gente dice, nada. Pues ahí está la respuesta. Si no estamos haciendo nada, ¿cómo queremos que esos manantiales sigan teniendo agua? Lo que tenemos que hacer es reforestar en las partes de arriba de los pozos o de los manantiales, construir zanjas que permitan que el agua, en vez de que corra y se vaya, se quede para que se vaya infiltrando hacia los manantiales. Bueno.